Combustible para la vida, con el doctor Giacomo Cassese. Nerón. Todos los historiadores romanos que conocen a profundidad el tema del Imperio Romano Antiguo coinciden en que Nerón fue sin duda el más terrible, el más deplorable de todos los emperadores romanos, de los césares romanos. Así que, bueno, no nos sorprende, ¿verdad?, que sea elegido por unanimidad como el peor de todos. Nerón llegó al poder con tan solo 16 años, pero la estela de maldad que deja detrás de su vida es algo impresionante en sus pocos años de vida, porque vivió escasamente 30 años. Se dice, en primer lugar, que envenenó a su propio hermano, a Britano, porque le hacía sombra y de alguna manera se convertía en un obstáculo para que él pudiera llegar al trono. Su propia madre, Agripina, que había conspirado para favorecerlo a él y para que finalmente se entronara, también fue víctima. La mandó a matar porque Agripina, bueno, era una mujer controladora, ambiciosa y que de alguna manera quería mover las fichas por encima de él y él no se lo permitió. Así que también, ¿verdad?, fue víctima de esa locura que lo caracterizaba. Era un hombre despiadado, era un hombre frío, calculador y sin duda había algo que en su mente no estaba bien. Yo diría incluso que era una persona poseída por demonios, porque toda la historia de su vida realmente es tormentosa, es una historia de desatinos, es una historia de excesos, de brutalidad, de cosas tan bajas que realmente no cabe duda de que es una persona perturbada, verdaderamente afectada mental y espiritualmente. Pero bueno, el caso es que también mató a sus dos esposas, a Claudia Octavia, su primera esposa. Trató de convencerla de que saliera de su vida y no aceptó, y entonces, bueno, optó por lo que le parecía más fácil y rápido, y fue matarla. Lo mismo pasó con Pompea, a quien amaba inmensamente y quien estaba embarazada en el momento en que la mata. Y de hecho se dice que especialmente Tácito, que bueno, quedó todavía más perturbado después de la muerte de Pompea. Y de hecho tenía entre sus esclavos, tenía uno que de alguna manera tenía una cierta resemblanza a esta mujer. Y fíjense hasta dónde estaba la locura de Nerón, que lo castró y se casó con él. Y le ponía las prendas, los vestidos de Pompea. Así que definitivamente estaba un poco tocado. Y hizo eso a pesar de que en Roma el matrimonio homosexual estaba prohibido. Pero bueno, igual, aunque lo hizo de bajo perfil, todo esto se coló a la opinión pública y la gente lo odiaba en realidad. Se manifestaban en contra de él, no solamente en el Senado, pero era un sentir popular. Porque fue un tipo malo, fue un tipo verdaderamente perverso. En una ocasión, en el 64 del primer siglo, decidió quemar a la ciudad de Roma. Y decidió quemarla porque si no la quemaba, no podía justificar construir otra ciudad encima de esa ciudad. Y esos eran sus planes. Él quería, ¿verdad?, tenía esta idea megalomaníaca de tener una super capital del imperio, donde su residencia, por supuesto, fuese la más exagerada y, ¿verdad?, como todo lo que él planeaba sea lo más estrambótico posible. Y para lograr eso tenía que quemar Roma, tenía que
de alguna manera deshacerse de la antigua ciudad para poder echar a andar esos planes que él había de alguna manera en su mente enferma había formado. Por supuesto, se dio cuenta que la opinión pública era terrible y que se le venían encima, y entonces, bueno, para salir de la situación, lo que se le ocurrió decir es que los cristianos lo habían hecho. Los cristianos representaban, ¿verdad?, un sector muy vulnerable de la sociedad, eran los sin voces de la sociedad, porque en realidad era gente proletaria, gente que no tenía quien sacara la cara por ellos, y por lo tanto eran fácil víctimas de ser acusados, chivos expiatorios a la mano del emperador, y eso fue lo que hizo. Expulsó a los judíos de Roma y a los cristianos los persiguió con severidad, con inquina, se dedicó a buscarlos hasta debajo de las piedras, y les hizo pagar injustamente por aquello que le había atribuido. Y era toda una infamia, como sabemos, pero bueno, le era conveniente para él. Y se dice que los actos de brutalidad que se vieron en Roma a partir de ese momento en contra de los cristianos, y que luego se hicieron populares por todo el imperio, eran cosas abominables. Por ejemplo, vestían a cristianos con pieles de animales y se las lanzaban en el circo romano a las bestias salvajes, perros salvajes y felinos, ¿verdad?, para que se los comieran. También se dice que les aplicaban una especie de encina inflamable sobre el cuerpo de estos cristianos, y ¿verdad?, los ponían en la parte superior de una especie de poste, y los usaban como flama, como faro, ¿verdad? Imagínense un cuerpo ardiente a la vista de todo el mundo, porque usualmente lo hacía para alumbrar sus grandes bacanales, grandes banquetes, orgías, ¿verdad? La vida inmoral de Nerón era conocida a todos los niveles, al punto de que, imagínense, mucha gente romana que estaban habituadas a muchas de estas cosas, les parecía excesiva, les parecía desproporcionada la manera en cómo se divertía Nerón. Así, imagínense de lo que estamos hablando. Realmente fue notorio por esa vida perversa de vivir, sin límites, licenciosa, completamente desaforada en todas sus proporciones. Así que era un hombre malo, de hecho, Pablo y Pedro mueren durante el tiempo de Nerón. Así que Pablo fue decapitado, Pedro fue crucificado, pero cabeza abajo. Ambos murieron en el tiempo de Nerón y sus persecuciones, la primera persecución hecha a los cristianos. Y que luego, ¿verdad?, esa infamia de alguna manera fue heredada por los siguientes emperadores, que van a poner en práctica aquella misma costumbre de siempre castigar al más débil, y al que no podía de alguna manera defenderse, ¿no? Los cristianos fueron víctimas. Lo interesante es que cuando se traduce el nombre de Nerón a números, es el número 666. Interesante. Nerón es el número 666. Por eso muchos intérpretes de la Biblia piensan que todas las profecías que tienen que ver con el fin del mundo, es decir, con lo que está narrado en muchas partes de los evangelios, tienen que ver precisamente, su cumplimiento tienen que ver con el tiempo de Nerón. Bueno, en realidad es una teoría, y mi intención no es, ¿verdad?, aquí tratar de dilucidar, de esclarecer, descifrar
¿verdad? Desenmarañar ese asunto no es la idea, no es la intención. Pero sí que reflexionemos acerca de lo siguiente, ¿no? Anticristos, si es que Nerón lo era, y bueno, lo era, pero quiero decir, si era el que se refiere a la Biblia. Pero lo que quiero decir es que si uno ve bien en lo que el texto bíblico nos dice, el anticristo es un espíritu. Y por lo tanto los anticristos son muchos. Nerón fue uno de ellos. Pero toda la historia, en toda la historia podemos precisar dónde están esos anticristos. Esos que se han lanzado, ¿verdad?, ferozmente en contra de la iglesia de Cristo y la han perseguido, la han diezmado, la han ¿verdad?, destruido en muchas formas, ¿no? Podemos ver eso en la historia universal, esos anticristos. Y sabe que los anticristos no van a parar de aparecer. Y yo supongo que se van a hacer cada vez más frecuentes esos anticristos. Porque es un espíritu violento en contra de la iglesia. Y se van a seguir manifestando. La pregunta es, ¿estará la iglesia produciendo gente de la talla de Pedro y de Pablo que puedan pasar, ¿verdad?, por esas situaciones como mártires? ¿Estará la iglesia preparada para eso? Para hacerle frente a esos anticristos que seguramente están ya a las puertas. ¿Estamos nosotros en capacidad de eso? Esa es la pregunta importante y que yo quería traer a la reflexión, porque la única manera de contraatacar, de resistir a los anticristos es teniendo procristos, es decir, una generación de hombres y mujeres que estén dispuestos al martirio, estén dispuestos a dar su vida por Cristo, estén dispuestos a serle fiel hasta las últimas consecuencias. Mi oración es que nosotros seamos parte de ese movimiento, seamos parte de esa resistencia, porque la iglesia cristiana desde sus orígenes tiene esa característica de ser una comunidad de resistencia. Podamos ser parte de eso, de los procristos, aquellos que se mantienen incólumes, que se mantienen resueltos, que se mantienen inflexibles, fieles hasta el último momento. Así que esa es mi oración, que podamos encontrarnos todos siendo perseverantes, fieles, constantes, por causa de nuestro Señor. Únete a nuestra comunidad. Si tienes preguntas o deseas más información, no dudes en escribirnos a comunidaddeesperanza1@gmail.com o contáctanos al teléfono 305-661-5151. Gracias por escucharnos y ser parte de nuestra comunidad.